de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. A esta hora nos acompaña el abogado Pedro Velasco. Él es asambleísta e integrante de la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen. Gracias por la invitación. Asambleísta, gracias a usted por estar aquí junto a nosotros. Algo que ya pues no sorprende para nada a los ciudadanos, al pueblo ecuatoriano, sin lugar a dudas, esta noticia de la fuga de la exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, de la residencia de la embajada en Argentina. El día de hoy, como lo dije hace un momento, compareció pues el canciller Juan Carlos Holguín y también compareció vía telemática el ministro del Interior, Juan Zapata. ¿Se ha podido tal vez luego de estas comparecencias aclarar algo de lo que ocurrió, cómo se dio la salida de la exministra de la residencia de la embajada de Argentina? Es importante que el país conozca un poco de antecedentes, que es fundamental para ubicarnos en tiempos y cómo se dio el ingreso de la exministra de Obras Públicas a la Embajada de Argentina. Ella recibió una sentencia que fue confirmada y ratificada en el año 2020, en última instancia. Es decir, se agotaron todos los procedimientos legales que la ley faculta hasta el recurso de casación y fue confirmada en todas las fases. Sentenciada a 8 años de prisión por el delito de cohecho. ¿Eso qué significa? Que ella debía cumplir una pena, que estaba sometida al órgano jurisdiccional respectivo. Para eludir la acción judicial, utilizó este mecanismo, que no está dentro de la ley, solicitando, entre comillas, asilo en principio diplomático a la Embajada de Argentina aquí en Quito, y fue recibida. Luego se alegó de que el asilo era con un carácter humanitario, y desde el año 2020, es decir, a pocos meses a continuación de lo que se ratifica esa sentencia, hace uso de ese mecanismo. Pero ¿qué es lo que dice la Convención de Caracas para el tema de asilo diplomático? Que quien esté en situación judicial, procesado, sentenciado, no tiene derecho a ese asilo diplomático. No puede recibir ese asilo. No puede hacerlo. Hay un vicio de origen. Obviamente, y la Embajada de Argentina desde ese entonces, violentando procedimientos, convenios y tratados internacionales, la recibe en su domicilio del embajador, y desde ese tiempo hasta la presente fecha, no hasta la presente fecha, hasta el fin de semana anterior, que hay noticias. Hasta no sabemos cuándo. Hay rumores de que posiblemente fue el día viernes, de lo que hemos venido nosotros recibiendo información de las autoridades pertinentes. Por lo tanto, decide voluntariamente salir de la embajada, pero no en las condiciones normales, es decir, por la puerta como ingresó, sino oculta, no se sabe en qué, quién le auxilió, quién le prestó ayuda para que abandone la embajada de Argentina. Y también es importante que el país conozca, porque se puede estar argumentando otro tipo de lucubraciones, que hay persecución política. Y ese es el estribillo que yo hoy lo decía en la comisión, que los están repitiendo reiteradamente. Quienes infringen la ley, quienes son sentenciados por órgano judicial totalmente autónomo e independiente, están acudiendo a decir que son perseguidos políticos. El 2020 estaba otro gobierno, estaban otras autoridades, entonces no pueden hablar de persecución política. Y hoy sabemos que está en Caracas, Venezuela. Sin embargo, ella, el argumento que ha dado es que hay persecución política por parte de los últimos dos gobiernos, es decir, el de Lenín Moreno y ahora el de Guillermo Lasso. Pero ¿cuál es el argumento político que podrían esgrimirlo o fundamentarlo cuando hay sentencia de órgano judicial? La Corte Nacional de Justicia ha sentenciado por un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, que es el delito de cohecho. Comprobado. Comprobado y ratificado en 3 instancias. Es decir, ¿dónde está la persecución política? Va a ser el día de mañana muy preocupante este tipo de aseveraciones, porque alguna persona que esté, un ejemplo que me voy a permitir ilustrar, que haya traficado drogas, o que sea un traficante de migrantes, coyoterismo, y supuestamente sentenciado, y recurre a las instancias que permite el COIP, y sale ratificada en todas las instancias, él va a decir también que es un perseguido político. Así no se puede seguir burlándose del país y de la justicia. Eso se llama impunidad, y no podemos tolerar bajo ningún concepto impunidad. Ahora, los hechos que se dieron al interior de la embajada
Debemos entender, y el país tiene que conocerlo, que cuando hay un territorio de una embajada, es territorio no ecuatoriano. Claro. Por más que estemos en Quito, en la capital de los ecuatorianos, se considera para efectos diplomáticos de los convenios y tratados internacionales como territorio propiamente argentino. Y es inviolable, no se puede ingresar, no se puede hacer supuestamente inteligencia policial ni militar, como algunas personas dicen. Eso sería violentar los protocolos de autonomía y de soberanía que tiene cada territorio. Lo que hacía la policía es externamente tener, si cabe el término, un patrullero para efectos de ver si es que se mueve o no se mueve algo. Sí había un patrullero permanentemente fuera de la embajada, de la residencia de la embajada. Había un patrullero, pero lo preocupante es de que en días anteriores alguien de la embajada mismo había solicitado de que se mueva este patrullero porque para ellos les resultaba incómodo el que esté en la puerta de la embajada. Eso hace sospechar que empezaron ya a planificar el cómo podía movilizarse esta exfuncionaria. Y eso nos hace ver a las claras que no ha habido entonces una actitud de respeto a los tratados y convenios internacionales. Se ha irrespetado la soberanía del Estado ecuatoriano, la administración de justicia que tiene que ser totalmente autónoma, y a través de estas triquiñuelas lo que se ha hecho es permitir que se vada la acción de la justicia y que se vaya a otro país. Pero es enteramente asambleísta, responsabilidad de la Embajada de Argentina, o hasta cierto punto también hay alguna responsabilidad de nuestras autoridades. Por ejemplo, el tema que usted dice, la Embajada obviamente es territorio de ellos, argentinos, ahí nosotros no podemos hacer absolutamente nada y hasta ahí llega la responsabilidad de Ecuador. Sin embargo, fuera de la Embajada, pues estaba este patrullero que usted nos ha confirmado que estaba permanente ahí, aunque lo tuvieron que mover por pedido de la Asamblea. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de fuga, tal vez no aplica asambleísta para decir cuando salió de la embajada, porque salió de la embajada es salió de la embajada. Sabemos que no es que se fugó, es imposible que se haya fugado de la embajada. Sin embargo, sí se fugó del país. Y ahí es donde yo veo la responsabilidad de nuestras autoridades. A ver, yo pienso que estos temas nos van a traer mucho debate, mucha discusión, y es importante que vayamos ubicando cada uno de los términos. Coincido plenamente con usted, María del Carmen, fuga no hay, toda vez que ella ingresó voluntariamente en calidad de asilada que le dio ese asilo por temas humanitarios. Lo que hizo es evadir la acción de la justicia de las puertas de la embajada hacia afuera, que ahí tiene competencia el Estado ecuatoriano. Segundo tema, ¿cómo salió? Eso tienen que darnos la respuesta los entes de investigación de la Policía Nacional y la propia Fiscalía para saber si salió con algún vehículo con placa diplomática. Es otro de los impedimentos que tiene nuestra policía de revisar los vehículos diplomáticos. Porque ese también es lo que lo explicaba esta tarde el ministro del Interior, de que no pueden hacerlo, porque también forma parte de esa autonomía, de esa soberanía que tienen cada uno de los... Ahí no había nada que hacer. No había que hacer absolutamente nada. Cuando sale de la embajada y recorre el territorio ecuatoriano, nadie lo sabía, porque desde el día viernes al día lunes que están notificando recién que ya no está en la embajada la exfuncionaria asilada, ahí es cuando empiezan a activarse los protocolos de búsqueda. ¿Y cuál es la preocupación que tiene? Porque dice, es que no hay registro en la salida por el territorio ecuatoriano a Colombia, ni la circulación por Colombia. Eso no lo van a hacer, pues una persona que sale no por procedimientos legales, sino para evadir la acción de la justicia, utiliza infinidad de mecanismos. Yo vengo de frontera, yo vivo en Carchi, y ahí tenemos una frontera muy permeable, que pueden pasar por cualquier sitio, menos por el puente internacional. De forma irregular. De forma irregular. Puede circular todo el territorio colombiano. Viernes, sábado, domingo. Claro. Y llegó el lunes, había cruzado hace rato el territorio colombiano, porque hay inclusive vehículos, transporte público, que hacen esa travesía de cruzar desde la frontera a frontera. Entonces esto no es un tema de decir responsabilicemos a la policía, no, hay que también en eso ser muy prudente. Aquí quien es responsable, y tenemos que decir con nombres y apellidos, es el gobierno argentino a través de la embajada. Ellos son los responsables. Pretendieron burlarse de los ecuatorianos, de la soberanía de los ecuatorianos. Nosotros hemos respetado eso, pero tampoco pueden venirse a burlar de los ecuatorianos. Y lo que hizo el canciller Juan Carlos Holguín me parece digno. El momento que se declara persona no grata
al embajador, es precisamente porque hay indicios, presunciones de que hubo una participación de complicidad para evitar la acción de la justicia. Estuvo bien entonces tomada esa decisión. Totalmente de acuerdo. Ahora, asambleísta, se habla de un pacto, o por lo menos de un entendimiento entre el gobierno y el correísmo en estos momentos, obviamente con todo lo que ha sonado por el posible juicio político al presidente de la República. Esas son las elucubraciones de algunos de los legisladores. ¿Qué decir ante esto? Totalmente descartado. Son dos cosas diferentes y hay que ubicarlas cada una en su espacio y en su posición política y jurídica. El juicio político no podemos hablar todavía porque no se ha planteado del juicio político, toca esperar. Por eso se generan las dudas, claro, además, porque no se ha planteado todavía, a pesar hay que esperarlo. Hay audio supuestamente. Nos vienen diciendo desde hace rato, nos vienen diciendo desde hace mucho tiempo que lo van a plantear el juicio político, no lo hicieron la semana anterior, no creo que van a alcanzar la presente semana y supuestamente se dice que lo van a hacer la próxima semana. Esa parte ya es facultad de cada uno de los asambleístas y cumplirá el procedimiento que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El otro es un tema que se dio en esta semana, el día lunes, porque el día lunes es cuando se tiene la noticia del abandono del domicilio del embajador de Argentina, de la exministra María de los Ángeles Duarte. Es decir, son dos cosas diferentes. Yo no encuentro al menos nexo por donde tenga ese tipo de complicidad. No hay un hilo conductor que llegue a eso, porque si eso fuera el caso, el gobierno cómo participó en la salida de la exministra. ¿En qué sentido? ¿Cómo lo hizo? Si no tenía competencia de ingresar a la embajada porque es territorio argentino. Se hacen estas elucubraciones, obviamente, por lo que sucedió con anterioridad en noviembre del 2021, cuando hubo pues lo de la reforma tributaria y pues milagrosamente UNES se abstuvo cuando podía haberse archivado ese proyecto de ley en ese momento, y pocos días después, poco tiempo después, salió el tema de Jorge Glass. Entonces se hace un poco referencia a esto, es decir, ya pasó una vez, ahora está pasando nuevamente. Esos son un poco las dudas, las suspicacias que se levantan en torno a esto, y por eso es que lo traemos a colación. Sí, está bien. Yo pienso que son importantes las preguntas y lo importante también es que cada uno tengamos mucha objetividad cuando damos respuestas a ello. Hay muchas personas que pueden levantar mucha suspicacia o tienen esa potestad de llevar de un hilo conductor aparentemente a otro, ¿sí? Lo de la reforma tributaria tendrá que responder la bancada de UNES por qué se abstuvo en su momento de votar y eso permitió que entre por el Ministerio de la Ley. Así es. Y eso recibió fuertes cuestionamientos y críticas. Entonces ese tema sí hay que responderlo. Y eso ya está vigente por más de un año, ¿no? Imagínese que eso permitió al gobierno ingresarle más de $1.000 millones. Es una carga bastante fuerte. El otro tema de la salida de Glass, ¿quién decide eso? No es el Ejecutivo, no es la función legislativa, es la función judicial. Porque es la función judicial que determina, a ver, ¿cumple o no cumple el tiempo que debía estar en prisión para acogerse a la prelibertad? Entonces son temas y andarivelas que cada uno los transitan y sabe sus competencias, pero no sería tampoco la primera vez así es, en que de alguna manera hay algún movimiento por parte de ya sea ejecutivo o legislativo en la función judicial, y todos lo sabemos. Yo tengo más dudas, María del Carmen, es de que hayan ciertos funcionarios judiciales que tuerzan su voluntad. Ahí está un poco el problema. Hay personas que no les importa hacer daño al país, que reste credibilidad y que haya impunidad. Por ahí tocaría más bien investigar y si hay que sancionar a quienes infringen los procedimientos legales. En todo caso, por parte de, hace pocos momentos lo dijimos, por parte de la asambleísta de UNES, Sofía Espín, ella dijo que no existía ningún pacto con el Ejecutivo, que estas elucubraciones que se han hecho no tienen ningún fundamento, un poco lo que estamos conversando en este momento. Asambleísta, nos preocupa sobremanera el
el cumplimiento de quienes tienen alguna responsabilidad, como ahora, por ejemplo, la exministra de Transporte y Obras Públicas se fue, no cumplió su condena de 8 años. Ella tenía pues que resarcir al Estado, indemnizar al Estado de alguna forma con aproximadamente $800,000, 778,224 para ser exactos. Y nuevamente nos quedamos pues con las manos cruzadas porque no hay nada que hacer. Esto nos está dejando en un mal predicamento a nivel internacional. No nos olvidemos que nosotros no somos un país aislado, no somos una isla, sino al contrario, vivimos en un mundo de relaciones internacionales en donde el mundo nos está mirando para saber si tenemos seguridad jurídica, si en el país hay garantías del debido proceso, si en el país hay garantías para hacer inversión, y eso nos afecta totalmente. El manto de impunidad que se está generando es a todo nivel, y en vez de favorecer al Ecuador, lo está perjudicando cada vez más. Por lo tanto, yo creo que aquí los órganos que tienen que actuar deben precisamente darse un baño de querer transformar las acciones en verdades. La justicia tiene la posibilidad ahora, si es que hay mecanismos de cómo pedir la extradición de los funcionarios que están eludiendo la acción de la justicia, porque no nos olvidemos que no es el primer caso, ya son varios casos, inclusive se han retirado voluntariamente los dispositivos electrónicos, los grilletes, y se han ido, como que no ha pasado absolutamente nada. Es decir, una orden judicial aquí no sirve para nada, pero para algunas personas, para otros que no tienen mayor implicación, en cambio les aplican todo el rigor de la ley, y eso es vergonzoso. Así es que aquí hay que actuar con seriedad, con responsabilidad. Muchas de las medidas cautelares que se dictan, usted conoce, María del Carmen, son en extremo abusivas para unos y en otros son muy benevolentes. Es decir, a quienes deberían dictar medidas de aseguramiento como prisión preventiva no lo hacen. Le cambian rápidamente las medidas cautelares para que se presente periódicamente, para que no salga del país. Eso es un insulto al creer que la justicia está actuando y obrando de buena fe. Hay también formas de torcer esa voluntad, estos resquicios jurídicos que los utilizan algunos, otros los aplican de la mejor manera. ¿Qué pasa, qué queda, digamos, por determinar en torno a este caso asambleísta? ¿Quedan todavía temas pendientes? ¿Quedan algunas dudas? ¿Qué faltaría por hacer? Hay varios escenarios que cada uno tiene que delimitarlos. En el campo diplomático, que es el que le correspondería a la Cancillería, pedir información, verificar lo que pasó en la embajada mismo, a través de los cancilleres, a través de las embajadas, para que este caso no genere más dudas. Ese es uno de los escenarios que queda, porque recién empieza este tema. Claro. Y el otro es el campo jurisdiccional. El campo jurisdiccional tiene que actuar Fiscalía inmediatamente, decir o preguntar o investigar a través de los mecanismos que dispone la Fiscalía cómo salió de la embajada, qué vehículos le ayudaron, porque esos días justamente entraron y salieron muchos vehículos diplomáticos, en cuál de esos vehículos pudo haber salido. Pero para eso se necesita la cooperación absoluta de la Embajada de Argentina. Necesita eso, y aquí vamos a ver esa buena predisposición, la buena fe de la Embajada de Argentina. Saber los mecanismos de investigación, si se movilizó vía terrestre, cómo salió del país. Hay una serie, y el campo jurisdiccional que lo decíamos hace un momento, cómo se puede activar los mecanismos de extradición de no solamente de la exministra, sino de aquellos funcionarios o exfuncionarios que salían del país. En todo caso, ella ya se encuentra pues en Caracas y justamente está en la Embajada de Argentina en Caracas, lo cual pues obviamente también nos da muestras claras de lo que está ocurriendo. Le quiero agradecer al abogado Pedro Velasco, asambleísta e integrante de la Comisión de Fiscalización, por acompañarnos aquí en este espacio informativo asambleísta. Muchas gracias, María del Carmen. Una buena noche. Una buena noche.